Bienvenidos a Familia por el Mundo, y en este capítulo te vamos a mostrar el pasaje que hacemos desde Ibiza hasta Barcelona, y vas a saber en este video por qué nos vamos, porque es el último pasaje y travesía con Hard Rock. ¿Eres navegante o no eres? Todo perfecto, todo perfecto. Significa si algo entra en esta zona. Porque ya lloré. Y dijimos, sí, no cuesta nada, vamos a ponerlo en el mercado para ver si alguien lo compra. Y Pero pues, por un lado estoy triste y por otro lado estoy feliz. Familia por el Mundo. Adiós. Adiós, Islas Baleares. Motor se ha ya arrancado. Motor on. rumbo a Barcelona. Sí. Pero no sé por qué estás tan feliz. Estoy feliz porque quiero conocer Barcelona, pero no, porque ya. Porque hay 2 días en la vida de un navegante. Es el día donde compras el velero y el día donde lo vendes. Sí, como la canción. Hay 2 días en la vida para los que no nací. Ya estamos a punto de irnos. Ya. Pensar que ya falta menos para entregar este barquito tan hermoso. Muchos sentimientos. Lo vamos a hacer, vamos a concentrarnos en la navegación y a disfrutarla. Estamos saliendo aquí de Ibiza rumbo Barcelona, a unos 150 millas y calculamos como 24 horas. Ahorita con 6.3 y viento al lado, muy bien. Todo tranquilo. Vamos a ver cuando pasamos Ibiza cómo van a ser las olas. Pero ya, no, vamos casi con 7 ahorita, muy bien. Y como pensamos va a ser mucho viento, pusimos la vela grande, pusimos un ref, mira. Del ref 1 y así reducimos un poquito las fuerzas en la vela grande, ¿no? La Genua a full. Muy bonito todo. Mira, con 7. ¿Eres navegante o no eres? ¿Ah? Todo perfecto, todo perfecto. ¿Cuánto vamos de nudos? Nudos, knots. Bifil. 7 and 8. Between 7 and 8. Rápido con 9, 8.8 y las olas se suben, vamos a 1,20 m, como 5 segundos de espacio entre las olas y ráfagas unos 18-20 nudos, si no el viento como 15. Adaptamos un poquito la ruta, vamos un poquito más a la izquierda, que tenemos el viento un poquito más al lado, porque todavía vamos con 9 nudos, muy rápido y no vale la pena. Finalmente vamos un poquito más a la izquierda y después en la tarde, cuando baja el viento,
Vamos a esperar si podemos subir que vamos a perder ahorita. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever Ya swear. lloramos todo lo que teníamos que llorar. ¿Y qué está llorando? Siempre. Me dio mucho sentimiento. Dice, ¿por qué lloras? Me dio mucho sentimiento. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? Ya, chamacos, la situación se calmó tantito. Hay un poquito menos viento y la dirección se cambió también un poquito. So ya podemos otra vez rumbo a Barcelona y el viento del lado es muy agradable. Fue un sueño, ¿no? de hacer un viaje con la familia en el barco, y les voy a platicar cómo encontré a Hard Rock. Fuimos a ver 2 barcos y ni uno de los dos sí fueron buenos barcos, pero no nos enamoramos del barco. Y fue un viernes, yo lo vi en una revista y llamaba el señor, y él me dije, mira, yo estoy ahorita con el barco en Atenas y estoy estoy navegándolo hasta Turquía. Y yo le dije, mira, mañana voy al aeropuerto y voy a Atenas. Y me fue, y el señor súper lindo, súper amable, fuimos a cenar, fuimos a ver el barco y todo, y me deja dormir en el barco. Y en la noche yo llamaba a Lisette y dije, mira, este barco podemos tenerlo en un mes y nos movemos y nos quedamos en el plan. ¿Cómo lo ves? Faltan cosas, pero más o menos bien. Y ya lo hicimos el contrato directamente, la próxima semana transferencia y ya fue nuestro velero, ¿no? Como Hard Rock es como un poquito como el nombre, ¿no? Significa rock y hard, ¿no? Y así es el barco, ¿no? Es duro, estable, es fuerte. Y a mí es un barco, no tenemos un presupuesto súper grande para comprar un nuevo, ¿no? O algo más nuevo. Por eso eso es de 91. Pero nunca tenía miedo en este barco, porque es muy, muy estable, muy duro y nunca nos dejó, ¿eh? En estos 3 años navegando, eso me gustaba mucho del Hard Rock, que podemos confiar en el barco, ¿no? Que funciona, eso fue muy importante. ¿Qué les decía? La navegación que hemos tenido, primero como ustedes vieron, ha sido al principio terrible. Y les voy a decir, no me quito los lentes, ya saben, miren, porque ya lloré. No es de que esto de tener un barco, un velero, no es de que lo tienes y que te lo quitan como una propiedad, como algo que... Esto es más, ¿saben qué?
Yo encontré en los últimos 2 años, en este velero, encontré mucho más espiritualidad. Les puedo decir que es las veces donde he sentido más paz, más contacto con Dios, no se imaginan. Hasta acá lo vine a encontrar. En medio del mar, cuando estás navegando y te pierdes. Dejar a Hard Rock es, no sé, es como si fuera una persona o algo. Por eso me siento triste decir que esto se acabó. Pero este momento, el presente, me duele. Porque mi barquito Hard Rock, con el que nos ha llevado a todos lados, hemos conocido gente extraordinaria y lugares increíbles, se nos va. Yo les voy a contar un poquitín porque llegamos a la situación alguna vez en un momento de estrés, en un momento porque les hemos contado que la vida en barco no es todo perfecto, nos desesperamos y seguimos y continuamos porque teníamos otro sueño, teníamos el sueño de seguir navegando pero lejos ya, porque llevamos 2 años en el Mediterráneo. Italia nos paró mucho por lo que ustedes saben, las historias, si no aquí les dejo el video. Y teníamos la ilusión de llegar más lejos y nos sentimos detenidos. Y una vez llegó Oliver dijo, ¿y si nos vamos a donde tú has soñado siempre, el Pacífico? Y yo, ¿pero cómo, no? Eso nos tomaría 2 años. Es un reloj de tiempo ahora, como dice una bomba de tiempo. Y esto lo teníamos que apresurar. Y él dijo, en vez de llevar un barco, compramos un barco allá. Sí, claro, quiero que siga este sueño, ¿no? Que podemos navegar, podemos continuar, pero también, claro, en la familia hay diferentes necesidades, ¿no? Los niños con la escuela, con los amigos, y siempre teníamos como un tiempo de unos 3 años y nos dijimos, mira, sí, no sé, pero con COVID y todo eso perdimos mucho tiempo, ¿no? Y hablamos y yo le preguntaba a Lisette y dije, mira, si lo ponemos en el mercado, el velero, y si alguien lo compra en septiembre y nosotros nos movemos en otro lugar del mundo y podemos comprar por el mismo presupuesto uno allá, ¿lo haremos o no? Y dijimos, sí, no cuesta nada, vamos a ponerlo en el mercado para ver si alguien lo compra, y pues sí, unos 10 días y ya lo vendimos, ¿no? Si cruzamos el Atlántico con esto necesitamos a poner dinero adentro y vamos a perder como 1 año hasta llegar al Pacífico y no tenemos ese tiempo, por eso decimos, si alguien lo compra para continuar a navegar aquí en el Mediterráneo, que es perfecto, vamos a venderlo. Espero, todavía no tenemos el nuevo, pero espero que sí, que podemos continuar 1 año más, ¿no? Sí, espero. Y es triste dejarlo, ¿no? Porque son tantas emociones, todas las películas, las fotos, todos que hicimos, la experiencia de navegación, de aprender junto en familia, eso fue espectacular, y por eso, claro, duele dejarlo, pero a mí no soy alguien que va a llorar por el barco, no, siempre es una etapa, un proyecto y después se cierra el capítulo. Es difícil decir porque ha habido tantas buenas experiencias en familia, nadando, hemos encontrado delfines, bueno, no se puede decir, yo no solo tengo una, tengo muchas. Pues ver a delfines, como ya dije, encontrar nuevos amigos, ferias y viajar. Aunque solo hayan sido hasta el punto 4 países, pero sí, bueno, por playas no, porque yo no veo muchas diferencias siempre en las playas, la verdad. Yo solo digo es una playa. Pues no sé. Lo mejor que me ha gustado es estar con amigos. Bueno, creo que el lugar donde acabamos de estar me gustó mucho porque fuimos a una feria
pero una de las ferias grandes con carros cochones. Y también fuimos al, pues sí, fuimos al Burger King, ahí estaba mi amigo Pablo. Y sí, bueno, ese lugar me gustó mucho. Bueno, yo no voy a llorar ahorita solo por Hard Rock, porque van a venir nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas aventuras. Y también sé que haré feliz a la siguiente persona que tendrá el barco. Eso, supongo. Bueno, es que esa pregunta deberías hacerla a mi hermana, como yo no, porque yo ya sé cómo es vivir en una casa o en un depa, pero mi hermana no. Esa es una pregunta más interesante para mi hermana. Lo mejor que me ha pasado es conocer amigos. Tal vez los viajes, todo lo que hicimos. Sí, a veces me he mareado un poquito. Depende de lo que en donde estoy. Abajo con la tablet o arriba tal vez. Un lado estoy triste y por otro lado estoy feliz. Triste por dejar el barco y feliz porque también quiero vivir en tierra firme, ir a la escuela, pero también estoy triste por dejar el barco. Las pláticas que tuvimos aquí arriba en el cockpit, aquí en la bañera o que tuvimos en la proa. Las sonrisas, los brindis también con la gente que llegamos a conocer y los invitábamos a nuestro barco. También voy a extrañarlos acá. Cenamos muchas veces en la parte de arriba, comimos cositas y nos dormimos y agarramos una cobija mientras veíamos las estrellas. Y nos contábamos nuestros sueños o nuestras pesadillas también. Eso lo voy a extrañar. Y todo esto, y no quiero llorar, porque sí voy a llorar. Esto de tener a mi hijo y a mi hija aquí en el barco ahorita, en la bañera, hablando, y porque los tengo, porque no tienen a dónde irse, y los tengo y platicamos de miles de cosas, y a mi esposo igual, y estamos conviviendo y jugamos. Eso también lo voy a extraer. Sí, una cosa que encontramos que es, si navegas, menos es más, que significa que navegar lento y descubrir lugares, quedarse una semana, tal vez 3 semanas en un lugar, convivir con la gente, salir al mercado, todo eso es mucho, eso para mí fue muy importante. Por eso también cambiamos nuestro ritmo, ¿no? Porque cuando empezamos teníamos la idea de ir mucho más rápido y después finalmente fuimos mucho más lento. Pero no es malo, son menos millas, pero mucho más experiencias. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame. Después tenemos la Guardstone 1. Es el círculo, el perímetro son 12 millas, es un círculo de 12 millas alrededor de nuestro barco. Y tenemos el segundo sector que es enfrente, significa si algo entra en esta zona también hay una alarma. Y aquí pueden ver los dos, ¿no? Y mira, ya aquí tenemos el plotter, podemos ver dónde vamos, ¿no? Y aquí los barcos, todo que es verde son los barcos que tienen un IS, que dan un señal. Y aquí eso es el radar. Y aquí pueden ver un puntito aquí. Y ya si vamos un poquito, si acercamos, podemos ver que... Oh, sí, mira, ya viene, ok. Ese es un otro velero aquí. Sí, podemos seguir adelante. Llegamos a Barcelona. Vean, el día está triste, como nosotros un poquito. Vean. Hace 2 horas pusimos el motor porque ya no había viento y no estamos bien
pero en todo muy contento. El primero día hicimos muchos niños, en la noche también hasta la mañana tempranito, ¿no? La madrugada. Pero ya nos faltan 2 horas para llegar a Barcelona y Tony está listo para ayudarnos a amarrar el barco. La primera vez que saco mi chamarra hace meses del Mediterráneo. Sí, en serio, ya con esta experiencia la temporada es muy corto, ¿no? Tú puedes, son mayo, junio, julio, agosto y son casi 4 meses si quieres muy buen clima. Y después empieza a hacer frío y no sé qué. Pero ya, es... Mira, pasamos aquí, Barcelona. Si odio algo es lluvia. Toda mi vida odiaba lluvia. Y mira cómo está lloviendo. Cómo está lloviendo. Aquí es, pueden ver, Barcelona, pero sí, Barcelona con lluvia. ¿Quién quiere llegar a Barcelona con lluvia? Nadie. ¿Falta cuánto? 1 milla. 1 milla. No, Dios mío, y terminar así, yo pensé que iba a llegar y sol. Se ve desde aquí impresionante. Qué impresión llegar a Barcelona. ¿No? La última navegación, chicos. No, melancolía de dejar esto. Ahora está muy pesado para llegar, hay mucho oleaje y viento, y en la marina Oliver ya está súper preocupado porque es una marina muy chiquitita. Dice que el canal está muy cerrado y a ver cómo le hacemos ahorita. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Ya nuestra última marina con nuestro barquito Hard Rock. Mira, está un poco nublado y está lloviendo, pero nuestra última parada. Somos el 41, ¿no? Ahí está. Hay mucho viento afuera, ¿eh? Pero aquí es súper tranquilo, ¿eh? Bien nervioso ya que estuviera así. Sí. El San Antonio ayer se ve que... Sí, ayer nos escribieron que está muy mal allá ahora. Todavía está. 35 minutos de viento en la bahía. ¿Ah, sí? Y bueno, nos venimos a poco. ¿Sabes qué? ¿Puedes subir tantito este fender? Espera. Ya vamos a llegar. ¿Dormiste bien? No. ¿Por qué no? ¿Te despertaste en la noche? Ahí va, ¿no? Ahí va. Ah, cierto, claro que sí. ¿Pero sí dormiste bien? Sí. Entonces, Porque soñé a Minecraft. ¿Minecraft? Sí, porque si no ya vamos Y nada del barco. ¿Estás triste de dejar el barco, Lu? Es que estamos felices. ¿Qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mamá dijo que íbamos a ir al cine. Buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Ok, amigos, el barco es en caos total. Miren esto. Caos total. Miren, Lisette ni se ve, ni podemos verla. Tanta relajo. Esta ropa que se va a regalar la tienes que poner en una bolsa.